Seguimos en la mesa de este lunes, 6 de marzo de 2017. Estamos con Oenir Sartú, Fernando Escriña, Gonzalo Baroni y por teléfono, hoy a distancia, Gabriel Mazarovich. Salimos de nuestro país, miramos del otro lado del Río de la Plata. Vamos a Argentina, donde el fiscal en lo penal Jorge Dilelo abrió una nueva investigación sobre el presidente Mauricio Macri, quien será indagado por asociación ilícita y tráfico de influencias a raíz del otorgamiento de rutas aéreas a una compañía controlada por el grupo empresarial de su familia. Esta es la quinta imputación por corrupción contra Macri, que por estos días también enfrenta el descontento sindical por las políticas económicas y laborales aplicadas por su gobierno. Las tres centrales obreras, más los movimientos sociales y partidos de la oposición, van a marchar este martes hacia el Ministerio de Producción reclamando mejoras salariales y también el fin de la ola de despidos debido a cierres de fábricas. Además, una huelga nacional de decenas de miles de maestros y profesores va a impedir el comienzo de las clases para millones de alumnos hoy lunes y mañana martes. El miércoles pasado, cuando inauguró las sesiones extraordinarias del Congreso, Macri fue abucheado por el bloque kirchnerista, lo que obligó a la bancada oficialista a salir en su defensa. Pero estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. La principal medida para eso... Silencio, por favor. Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Señores, hay que respetar el voto de la democracia. ¿Cómo están observando desde acá ese escenario argentino? Gonzalo, ¿por qué sonreías? No, porque escuchar gritar a los kirchneristas, gritarle a un presidente electo y demás es como el vaticinio de muchas cosas de que venían diciendo, no, un presidente no peronista, que si va a terminar, no va a terminar el mandato. Y aparte se están riendo después de que, porque una semana sí y otra semana también, tenemos a un dirigente kirchnerista desfilando, incluso a Cristina, la familia, los hijos, yendo a declarar todos los días. Entonces, yo no digo quién es menos malo, porque en realidad en este caso son todos de dudosa, en este caso están siendo todos de dudosa complicidad en muchos de los negociados en el Estado. Yo creo que Argentina, con las riquezas que tiene, tener el sistema político que tiene, muchas veces a mí me genera tristeza y me asusta un poco porque estamos muy cerca. ¿Y por qué nosotros tenemos estas instituciones totalmente distintas? Entonces, el abucheo ese que están teniendo contra un presidente democrático, que si en caso de que realmente tenga una implicancia en esto, va a pasar por la justicia, es el mismo que cuando hacen un acto en la puerta del juzgado, cuando fue Cristina, es el mismo que sucede cada vez que va Máximo Kirchner cada 3 días a declarar. Entonces, me asusta un poco tenerlos tan cerca. Si había dudas acerca de digamos, de la afiliación democrática del peronismo, yo creo que el kirchnerismo lo llevó hasta sus últimas consecuencias, porque ocurre que no hay una cultura democrática en Argentina. Digamos, todo el proceso de los presidentes que no han sido peronistas han terminado en esto, es decir, vale más el grito en la calle que el voto, y eso le hace daño a la sociedad argentina, y curiosamente es una sociedad que tiene grandes profesionales en todas las áreas, es un país de un enorme potencial y es una sociedad de emprendedores en muchos casos. Sin embargo, la clase política es una clase política que no puede admitir, porque ningún dirigente puede admitir que sus seguidores le griten, interrumpan a un presidente de la República cuando está haciendo el informe al Parlamento, nada más ni nada menos, a los representantes de ese pueblo que se cree más pueblo por el volumen de sus gritos que por la cantidad de sus votos. Gabriel, tú querías hablar de este tema, a ver, ¿te escuchamos? Sí, yo creo que no está en discusión los gritos de los kirchneristas, sino si Macri es un ladrón o no, ¿no? Digo para ponerlo en claridad, porque si no, finalmente, o sea, la familia Macri que se benefició con la dictadura de Videla y que multiplicó por 15 la fortuna de su empresa familiar en dictadura, beneficiándose con la masacre de los dirigentes sindicales, dictadura que no era kirchnerista ni peronista, que era apoyada por la oligarquía gorila argentina, que es la que representa a Macri.
ahora se nota que con las privatizaciones escandalosas de Argentina, que tampoco las hicieron los kirchneristas, se benefició hasta el infinito, y no solo fundió el correo y lo vació, sino que ahora se perdonó la deuda porque nunca pagó. Encima ahora tiene, parece, una venta trucha de su empresa familiar aérea para poder taparla y sacarla de los cosos, que se la pasa a los ejecutivos que siguen siendo ejecutivos de su grupo económico, y a esa misma empresa familiar le otorga 16 frecuencias de viaje, la misma que usa para viajar. Además tiene todavía por aclarar una cantidad de cuentas en Panamá, que parece que son las menos, porque debe andar por Suiza también, y la isla esa que queda cerca de Inglaterra, de paraíso fiscal, que no se sabe para qué quiere eso de paraíso fiscal, si con todo esto que hacía en Argentina uno no sabe para qué quiere todavía robar más afuera. Y encima de eso todavía, encima de todo eso y de todas esas cuestiones, tiene también el tema de cómo tiene las contradicciones de todas las medidas que toma, que lo benefician directamente, porque por ejemplo el blanqueo de capitales que autorizó, que significó miles de millones de dólares que no van a pagar los argentinos que sacaron la plata para no pagar, para no declararla, se benefició a sí mismo, a su familia y a todos sus ministros que tenían la plata afuera. Entonces yo no me asusta la discusión en el Parlamento, de repente no es de muy buena educación gritar en un presidente. Me parece que lo que está en cuestión es rápidamente estas medidas increíbles de connivencia del poder, ese sí de verdad, del poder económico pesado de la oligarquía argentina, con utilizando otra vez al Estado como botín para abrirle puerta para hacer sus negocios. Tú hablaste más de una vez de robos, me impresionó un poco el término, ¿no? Sí. Bueno, vaciar el correo y después perdonarse la deuda, ¿qué es? No sé, le podemos llamar, no sé, receptación. No soy término jurídico, ahora para mí es un ladrón el que hace eso. Yo que no sé llamarlo de otra manera. Lo que digo que realmente me parece que hay además hay un tema central. Ahora leía, porque dicen de las cosas que dicen, ¿no? Un ministro de Macri dice: en el exterior somos rockstar y acá nos critican todo. Y señala que ahora hay una World Economic Forum que se va a hacer en Argentina, en una cena por la que van a pagar $1.200 por escucharlo. Yo digo la verdad, me hace acordar tanto a Menem esto, tanto, ¿no? A Menem y a Caballo. A mí a Cristina, Y a esa idea de los rockstar que después dejan todo destrozado, y a esa pasión por la imagen que es lo que lo tiene absolutamente deteriorado, ¿no? Rápidamente perdió gran parte de todo el apoyo que tenía social, y la verdad que esa inestabilidad en Argentina no le viene nada bien a la región. ¿Tú hacías alguna apunte al pasar, Gonzalo? Que a mí más que a Menem me hace acordar, porque yo Menem lo vi muy chiquito, a mí me hace acordar más a Cristina, con sus carteras Louis Vuitton y sus relojes de $10.000 y sus miles de terrenos en Calafate. O sea, me hace acordar más a eso, y yo lo que estoy viendo es que es más un tema institucional argentino en general, de que hay una connivencia entre los ricos, los que detentan el poder, sea del color de que sea. Yo creo que la honestidad no tiene, digamos, izquierda o derecha. Yo lo que me parece reprobable es decir, bueno, sí, nosotros robamos, pero al final ustedes también. Es decir, como que se ha legitimado una especie de mal de muchos que creo que le hace daño al sistema. Yo, más allá de eso, por supuesto que si hay denuncias, si hay elementos para denunciar, debe hacerse ante la justicia, y eso ya se hizo. Lo que no veo correctamente es que más allá, no se le está gritando a Macri, se le está gritando al presidente de los argentinos. Ese es el punto. Sí, yo creo que a estas alturas hay que asumir que la corrupción es es decir, la corrupción como fenómeno operativo en política es nuevo, es decir, no es que la corrupción sea nueva, sino el grado de incidencia que está teniendo en la organización política e institucional de los países ese sí es un fenómeno nuevo, ¿no? Es decir, la ligazón estrecha entre el poder político y el poder económico de formas descaradas, ¿no?
venimos de lo de Odebrecht, estamos embarcados en lo de Odebrecht en Brasil, que es uno de los grandes centros de corrupción, es decir, de los grandes fenómenos de corrupción, que salpica además prácticamente a todo el continente y fuera del continente. Vemos estos fenómenos en la Argentina, donde el presidente, a un año y poco de asumir, está vinculado por lo menos a dos grandes escándalos económicos, ¿no? Es decir, la condonación de una deuda familiar, de la empresa familiar, y la entrega de la línea aérea. En fin, son cuestiones que se están volviendo sustancias. Acá estamos planteándonos el problema, varios episodios que generan serias dudas, ¿no? Como el episodio de Pluna, el episodio de ANCAP, el de la regasificadora. Es decir, es un hecho que la corrupción está, ya no es que hay políticos coimeros, es que hay una implicancia directa entre el poder económico y el poder político, es decir, con un grado de desparpajo como nunca lo había habido, o sea, históricamente no lo había habido. Y eso está de alguna manera asumido, es decir, uno ve que la gente dice, sí, esto, lo otro, pero en realidad está asumido, es decir, no genera el grado de reacción que deberían generar esos fenómenos. Es como que de alguna manera hemos asumido que esa implicancia entre lo político y lo económico, y bueno, es como inevitable. Yo no creo que sea inevitable, pero sí que es un nuevo problema para los cientistas políticos y para los ciudadanos. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿qué hay que hacer para que estas cosas no se produzcan? No creo que sea un problema que se arregle con el Poder Judicial ni que se arregle con comisiones investigadoras, porque implica a todo el sistema político. Sin caer en una falsa inocencia, yo creo que al Uruguay lo que lo blinda un poco es esa cultura de austeridad que ha tenido históricamente el uruguayo, de que se conforma con su casa en el balneario y su pequeño autito, donde empiezan a aparecer los multimillonarios que hay en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Chile. Pero acá hay mucha gente que ya no se conforma con eso. Bueno, mucha gente. El dulce les va a picar los dientes, pero yo creo que ya no se está picando los dientes. El tema cultural, a lo que voy a venir, el tema cultural. Yo entiendo lo que decís tú. De la austeridad, comparativamente nos blinda bastante. Esto parafraseando al contador Damiani, acá tenemos corruptitos. ¿Cómo decía? No tenemos ricos, tenemos riquitos. Esto es parte de un debate mucho más profundo, que supone analizar a los políticos profesionales, es decir, a las personas que dedican su vida al servicio del Estado. Hoy digamos que el sistema político se pone bajo sospecha con todo esto y le hace un daño importante al sistema. En todo el mundo, además, en todo el mundo, es una cosa impresionante. También es cierto que hay más información. Hoy día, más información, muchas veces cierta, otras veces no tan cierta, pero digamos que está más expuesto el hombre público a que se le juzgue. Hay un tema para mí determinante, que está también vinculado a los empresarios en la política. La pregunta es la mentalidad de un empresario manejando el Estado es lo mismo. Es decir, un empresario exitoso puede ser un buen gobernante. Yo me lo he cuestionado eso, yo creo que no es así, son funciones bien diferentes. Es como cuando te dicen, bueno, una empresa la pueden administrar los trabajadores. Yo creo que, digamos, que los trabajadores son a la empresa lo mismo que el empresario al gobierno. Hay roles a cumplir y el Uruguay los tuvo. Uruguay tuvo grandes políticos, grandes líderes, que vivieron efectivamente para la política y para el Estado. Claro, todo el mundo dice, los políticos roban, los políticos son corruptos. Yo recuerdo el famoso 383, los jóvenes seguramente no saben qué es eso, pero era la jubilación que tenían y otros beneficios que tenían los políticos por desempeñar sus cargos un tiempo. Entonces yo pregunto, y recuerdo, cuando el subsidio, en cambio de jubilarse, se modificó eso porque la presión social era muy alta, por aquello, los políticos se acomodan, están un ratito en el Parlamento y se jubilan, etcétera, y se cambió por el subsidio. Y yo recuerdo una sesión que francamente fue un remate. El subsidio uno empezó diciendo, bueno, son 3 años y se aprobó. Después se volvió a revisar y dijo, bueno, otros 2 años, 1 año, y otro dijo, no, que no tengan subsidio los políticos. Entonces, ¿qué ocurre? En el fondo hay un concepto del político que si vive de la política o si tiene un sueldo alto,
como que está robando el dinero, como que no se lo merece. Dicho de otra forma, la gente está dispuesta a que un gerente de una empresa privada gane determinado sueldo y lo acepta, pero pretende que el político, el ministro, etcétera, trabaje prácticamente por un salario como tiene un ciudadano común. No son iguales las situaciones, y la prueba está, actualmente tenemos todo el problema del Poder Judicial. Cuando se le quiso subir un 40% del sueldo a los ministros, cosa que era legítima y le votó todo el Parlamento, pero desencadenó todo lo que después sabemos. Pero podemos tener ministros ganando un sueldo, digamos que en la actividad privada no se gana. Eso es parte de un debate que para mí hace a la institucionalidad. Pues hay que, pero estábamos hablando de Argentina, ¿no? Sí, nos pero vinimos de golpe para acá. Nos vinimos para Uruguay. es que uno se viene inevitablemente. No, yo digo, hay una cosa, por ejemplo, en la Argentina, en el gobierno de Menem, el primer ministro de Economía que puso fue el gerente de una multinacional de los granos, de Bungiborn. Es decir, el grado de interacción entre eso me parece que es el fenómeno nuevo de este tiempo. El grado de intervención del poder, directo del poder económico en la política es una cosa que antes, en el Uruguay, nuestra historia era de políticos profesionales, generalmente de clase media, que vivían de sus cargos. Yo digo la verdad, creo que no hay plata mejor gastada que en pagar sueldos a los políticos, porque esa plata es clara, sabemos qué es lo que está haciendo. El problema es cuando vienen las comisiones con otras cosas. Pido disculpas, pero no tengo más remedio que poner un ejemplo en el Uruguay. La vinculación entre el actual sistema político y los grandes estudios jurídicos y contables que han manejado, que representan el poder económico nacional y supranacional, es decir, internacional, en el Uruguay es clarísima. Es decir, la incidencia de ciertos estudios jurídico-contables en los negocios que hace el Estado con privados. Bueno, es muy revelador. Digo, uno habría esperado que eso cambiara, pero no cambió. Cerramos con Gabriel. Si yo breve, me refiero a Argentina, comparto las afirmaciones en torno al tema de la corrupción. Me va a encantar de polemizar después en otro programa con mi amigo Escriña sobre la capacidad de los trabajadores de gestionar empresas, pero ese es otro cantar. Pero me encantaría un gobierno de trabajadores para ver cómo salía, porque los gobiernos empresarios, yo comparto con Escriña que está claro que andan mal, ¿no? Que no funcionan en ningún lugar del mundo, y el de Macri es un gabinete de empresarios, o sea, es eso. Creo que Uruguay tiene a favor una cosa todavía, que es lo que tenemos que luchar todos por mantener, que es un sistema de partidos fuertes, organizados todavía en torno a articulaciones políticas, ojalá fuera ideológica, más fuertemente ideológica. Cuando todo se licúa y termina siendo parte de una campaña de imagen, que es lo que es Macri. Macri es un monigote inventado por una agencia marketinera, que seguía por encuestas de quién habla, qué no habla, y cómo bailo y cómo no bailo, y qué digo, y qué frase digo y qué frase no digo, y no importa qué representa. Entonces ahí las cosas son mucho más complicadas. Cuando hay un sistema de partidos y de organizaciones sociales que tiene una representación fuerte, cuando lo colectivo pesa, por lo menos un poco, no quiere decir que no tengamos esos casos, que claramente los tenemos y que no influyan estas cuestiones. Pero siempre es preferible que haya partidos claros, que haya referentes ideológicas y políticas claras que nos refrendan en esto. Esto último, yo la verdad, incluso hay cosas muy simbólicas, ¿no? Tuvo que llegar en helicóptero al Congreso, ¿no? Otro presidente se fue en helicóptero de la Casa Rosada. Por lo menos todavía llega al Congreso, pero ya está usando helicóptero, está complicado. Se nos fue el tiempo. Dicen que no apaga el motor y lo deja prendido en la azotea por la duda. No, sí, solo quería decir esto, que me parece que acá hay una cosa que es la privatización de funciones del Estado, me dirán fundamentalista, pero donde la corrupción empieza a ser imparable es siempre que el Estado transfiere a particulares la gestión de ciertas cosas.
Digo, no lo digo, no sé que el estatismo pleno, o sea, el modelo soviético, por decirlo así, no fue solución en absoluto. Pero lo que constato es que en todos lugares, desde Estados Unidos con la privatización de la guerra y hasta el Uruguay con la privatización de los servicios, termina siendo ahí donde el poder económico se prende, corrompe al poder político, es decir, porque hay una transferencia habilitada de dinero del Estado a los privados, y ahí es donde se pudre la cosa. Ese tema me parece que hay que estudiar. Señores, volviendo,
suspendiendo el tema anterior, que es el que los tuvo obsesionados durante la pausa. Dejaron afuera a Gabriel, que a distancia no tiene ni idea de lo que estaban charlando ustedes. Bueno, pero se nos termina la mesa y por lo menos en telegramas vamos a abordar algún otro asunto. Sí, yo quería simplemente hacer referencia a esta noticia que me parece que es abrumadora, y la verdad que conmueve, que es la proyección de en Arkansas ejecutar rápidamente a 8 condenados a muerte por el hecho de tener vencimiento los inyectables que tienen uno de los contenidos que es el pentotal. Que bueno, son versiones, ¿no? El gobernador del estado de Arkansas firmó una orden para aplicar la pena de muerte a 8 prisioneros entre el 17 y el 27 de abril próximos. Eso sería la mayor ejecución en cadena en Estados Unidos desde 1977. Si bien el gobernador declaró que las ejecuciones son para terminar con la incertidumbre que afecta a las familias de los reos hace tiempo, la coalición para abolir la pena de muerte en Arkansas denunció que la decisión en realidad tiene como objetivo evitar que caduque uno de los componentes de la inyección letal que expira en mayo. Exactamente, porque ya hay un precedente de una ejecución que demoró determinado tiempo, que provocó una especie de agonía en el condenado. Simplemente para decir esto, en un país donde logramos abolir la pena de muerte en el siglo pasado, estas cosas nos deben llamar a reflexión y a sostener la importancia que tuvo el Uruguay humanista, el Uruguay que llevó adelante debates en forma adelantada y que dio solución a una serie de temas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, con la sensación de inseguridad y demás, 2 por 3 surgen voces frente a determinados delitos de implantar nuevamente la pena de muerte, ese tipo de medidas poco meditadas. El Uruguay tuvo un enorme debate, no solo fue el vallismo, sino también Figari, uno de los exponentes más importantes. Fantástico libro que recopila los artículos de Figari sobre contra la pena de muerte. Y creo que en un país como el nuestro, estas noticias no pueden pasar desapercibidas. Son para condenar, son para reivindicar los valores uruguayos de que logramos en el siglo XX y que debemos mantener. No sé si hablan de este mismo tema, sí, o pasan para otros. No, suscribo lo mismo, es decir, que me parece monstruoso lo de la pena de muerte, que además se apresure porque hay un medicamento que se le va a vencer y que las empresas que lo fabrican no están dispuestas a suministrarlo para aplicar la pena de muerte. Y además la monstruosidad de los procedimientos, ¿no? Es decir, son inyecciones que generan una serie de sufrimientos espantosos. O sea, es una idea, lo decía Gonzalo recién, es medieval, ¿no? Es un mecanismo, en pleno siglo XXI están aplicando procedimientos de aplicar sufrimiento deliberado para matar a alguien. Gabriel, ¿tú también comentas esta noticia? ¿Yo? Sí. Yo coincido plenamente con todo lo que plantean mis contertulios desde aquí a lo lejos. Quería solo hacer después, si se puede, una referencia personal y un saludo que me pidieron, que es de toda la mesa. Gonzalo, sobre este tema. Sobre este tema, un mínimo comentario. La reflexión que muchas veces se da de cómo hay que responder ante determinados delitos da para meditar este caso de lo que vale la vida y la importancia de la justicia y para qué queremos presos y para qué nos interesa que realmente se encaucen determinadas actitudes. El miedo de la pena de muerte no evita de que sucedan determinadas cosas. Eso está claro, está comprobado y está demostrado. Y además, un Estado que tenga la posibilidad de hacer sufrir a alguien es terrible. Es terrible. ¿Qué es lo que agregás tú, Gabriel? Uno que es casi una obligación. El otro día salía corriendo de una reunión, me tuve que tomar un taxi y cuando digo el destino me dice, ¿usted hablan en perspectiva? No, y le digo sí. Bueno, resulta ser un taxista, Emiliano, mi compañero Jorge se llama, de Solimar, que es fanático de la mesa y en particular de la mesa de los lunes. O sea, él nos escucha todos los lunes, y tanto que me fue relatando en el viaje opiniones que había tenido venir Gonzalo y Leonardo sobre diferentes temas que había
estaba en la cosa y tiene guardadas las grabaciones de los videos de la cosa de los lunes. Una cosa muy rara el señor. Yo creo que nos pidió que le mandáramos un abrazo, yo le mando un abrazo y le digo que nos vamos a sacar las ganas de conversar con él los cuatro para ver por qué, porque yo le dije que era absolutamente injustificada tal dedicación a esta mesa de los cuatro que estábamos en los lunes, pero él escucha y además de noche pone en el taxi, pone la grabación de En Perspectiva. ¿Cómo se llama? Por lo tanto, me pareció que lo menos que merecía Jorge era que le mandáramos un abrazo grande de todos, ¿no? Por escuchar y por estar realmente en la cosa, a ver si hoy de noche lo escucha en el taxi cuando lo pone. Jorge Solimar, un abrazo por escucharlo. Solo una cosa. Lo segundo que quería era solo una reflexión nada más chiquita. El miércoles pasado murió José Franco, dirigente histórico de la CNT, fundador de la CNT y dirigente histórico de los trabajadores de la pesca, de los barcos de la pesca. Yo tuve el privilegio de militar con ese hombre, que es parte de una generación de sindicalistas increíble, un hombre que negoció un conflicto en los que estaban en la mesa millones de dólares con empresas transnacionales y empresas nacionales muy poderosas, y terminó viviendo en la misma casita humilde que tenía y sin auto y viajando en ómnibus como podía, y que nos enseñó a todos, ¿no? Yo recuerdo que me agarraba después de la reunión y me daba un abrazo y me decía: muy bien tu intervención, gurí, pero me parece que en este tema estudiaste poco, ¿por qué no lees este libro? Y nos enseñó, la verdad, un tipo muy modesto que no va a salir en las crónicas de nadie porque no lo conocimos, los que peleamos con él y militamos con él y los trabajadores de la pesca, además de un gremio muy, muy duro, muy difícil, pero era un placer escucharlo siempre, aprender con él, y creo que es de esa generación de sindicalistas que nos enseñó a todos el valor de la libertad, de la democracia, de construir puentes para todos lados, y que nos enseñó que hay que ser muy responsable con el destino de los trabajadores, y se merece por lo menos que quienes lo conocimos lo despidamos con el cariño que se merece. Buen ir, Gonzalo, Fernando, Gabriel a la distancia, gracias por acompañarnos en la mesa de hoy lunes. Mejorate, Gabriel. Gracias. Que te mejores, Gabriel. Un abrazo. Cuídate, hasta la próxima. Saludos a todos. Estamos muy atrasados. Vamos con las noticias entonces, vamos a escuchar a Romina actualizando la información a media mañana. Después vamos a China con Hanna Rodríguez Hertz y luego a Juan Lacase para conocer por dónde vienen las perspectivas de empleo después de una crisis como esta de Fanapel.